Esto es La Plaza de las Letras, un podcast literario. En efecto, La Plaza de las Letras, el podcast literario de Plaza Radio, que es un sitio estupendo que nos permite hablar durante 2 horitas al mes más o menos en formato quincenal de literatura y de libros. Hoy es un programa especial, tenemos visita, pero es que de los 6 que llevamos casi todos hemos tenido visitas, así que empieza a no ser especial y eso nos hace muy felices. Yo soy Aitor Pilán de Miguel, a la dirección técnica está Sofía Álvarez y conmigo están pues 2 personas a las que quiero y admiro, como son Javier Alandes y Mamen Monsoriu. Hola Aitor, hola Mamen. Yo estoy encantado de que vayamos creciendo en número de capítulos, en número de oyentes, en novedades. Estoy encantado con este programa. Hola, feliz de estar aquí en el 6º programa de la Plaza de las Letras. Un sueño que cumplimos una vez y seguimos cumpliendo en cada programa. Y nada, pues hoy tenemos por delante un programa interesantísimo de nuevo. Así es, con muchas mujeres protagonistas. Y muy completo. Sí, así es. Otra vez más vamos a repasar un clásico. En este caso no va a ser un autor, pero es muy interesante la figura que nos va a acompañar en el estudio. Y evidentemente hablaremos de la reseña. Y aunque él no lo sabe, le preguntaremos a Javier Alandes por su novela. ¿Qué está ahí? Le quedan días. No lo sabía, pero encantado de responder hasta donde pueda leer, como decía Mayra Gómez Kemp. Está ahí, quedan días. La Plaza de las Letras, vamos con el clásico. La Plaza de las Letras, el podcast literario de Plaza Radio. El clásico recomendado. Yo que lo conozco muchos años, tengo que decir que la voz que nos pone voz a los jingles del programa tuvo que bajar mucho para grabar nuestros jingles, pero se lo agradezco mucho a Jaime, que es un tipo formidable. Y todo esto me quiero alargar porque es que no quiero hablar del clásico de hoy, porque creo que me van a desheredar ¿Por qué? las musas literarias. Aitor, ¿por qué no quieres hablar del clásico de hoy? Porque Dínoslo. no me ha gustado nada. Pues a mí me gusta mucho que digas eso. Pero ya lo dices tú, ¿no? No, a mí me gusta mucho que digas eso porque la literatura, como cualquier cosa en la vida, es una cuestión de gustos. Así es. Y como lectores no nos gusta todo lo que leemos, pero cuando conseguimos leer aquellas cosas que, bueno, nos hacen sentir un poco más incómodos, no nos gustan tanto, también crecemos como lectores. Eso es así. Estamos hablando del clásico de esta semana, que no es otro que Orlando, una biografía de Virginia Woolf. Orlando. Una cosa es el verde en la naturaleza y otra en la literatura. La naturaleza y las letras parecen tenerse una natural antipatía. Vas a juntarlas para que sean pedazos. ¿Qué os parece esta frase que se encuentra, en la primera parte de la novela? ¿Qué opináis al respecto? A mí es que me ha parecido una novela absolutamente pretenciosa y sin contenido. Puedo estar bastante de acuerdo contigo. Yo tampoco he disfrutado de esta lectura, pese a haberla elegida yo. Bueno, pero esto es la vida. Pero yo os voy a dar argumentos, o voy a intentar darlos, y a todos nuestros oyentes, para que, pese a que la lectura sea costosa, cuando sabemos determinados datos que hay detrás de esa escritura y de ese proceso, nos puede parecer interesante. Y eso es precisamente lo que acabo de leer en esta cita. Una cosa es el verde en la naturaleza y otra en la literatura. Quizá Orlando en nuestras vidas no ha marcado ni va a marcar un antes y un después, pero en la literatura sí. Así es. Se publicó por primera vez en 1928. Curiosamente lo publicó la editorial Hogarth Press, que pertenecía al matrimonio Woolf. Y a mí me ha parecido algo muy curioso, y es que la primera traducción al castellano de este texto lo hizo Jorge Luis Borges. Una traducción además muy polémica, ¿no? Porque es una novela que al final tiene un mensaje feminista muy potente, que algunas lenguas dicen que Jorge Luis Borges, se intentó cargar de alguna manera, ¿no? Dándole un toque más sutil, menos estricto.
Pero quizá no le hacía falta ese toque tan No, sutil. en este sentido hay que reconocer que la novela tiene muchísima fuerza, que además trata temas que para estar tratados en 1928 están tratados de una manera absolutamente moderna, actualísima. Estamos hablando de la transexualidad, del lesbianismo, de la liberación de la mujer, y que es verdad que es mucho más moderna esta obra de 1928 que algunas de hoy. Permitidme que os lea la primera frase de la novela. Él, porque no cabía duda de su sexo, aunque la moda de la época hizo algo para disimularlo. Y ya nos está hablando de la ambigüedad que vamos a encontrar a lo largo de todo el texto. Realmente esta fue la sexta novela de Virginia Woolf y es curioso porque ella se lo tomó, antes de empezar a escribir, como unas vacaciones de escritura. Quería desvincularse un poco de sus obras anteriores, sobre todo de Mrs. Dalloway, y entonces quería hacer algo como muy novedoso y se centró en la figura de su amante femenina, que era Vita Sackville West, y trató de, con retazos de la vida de ella, componer una historia que fuera atravesando el tiempo, atravesando sus últimos 3 siglos. La novela arranca en 1500, Orlando arranca en 1500, en la época isabelina, pasa por la época victoriana, etcétera, hasta la actualidad de su publicación, que es 1928. Además, la o el protagonista, cada uno puede mirarlo como quiera, ¿no? Tiene unas características que son la fuerza, la valentía, el liderazgo, que sorprendentemente en ese momento estaban muy mal vistas. A mí eso me ha llevado a reflexionar y a pensar muchísimo, porque ahora es todo lo contrario, ¿no? O sea, ahora eso son las cualidades que tiene que tener una persona para triunfar, sea hombre o sea mujer. Pero ¿cómo era Virginia de adelantada y de reivindicativa para poder poner esas cualidades en una mujer? Y que además esa mujer, al no sentirse merecedora de todas esas cualidades, quisiera ser un hombre para poder ser merecedora de tener todo eso. Es muy curioso porque además utiliza el género de la biografía, y yo creo que una de las cosas que, como tú dices, ¿no? Virginia era una súper adelantada, era una pensadora mayúscula, y luego te podrá gustar más o menos su estilo narrativo. Vale, eso es otro debate, pero nadie le puede quitar ni un poquito de mérito a cómo se expresaba, a cómo planteaba los temas Virginia Woolf. Sin embargo, hay una cosa que a mí, dentro de que he sido muy claro, a mí esta novela me ha supuesto mucho dolor de cabeza. Pero dentro de eso me ha parecido un dardo magnífico a la sociedad machista de la época. Se ha reído de todos, generando una biografía cómica en la que sí, evidentemente le quitas pero si le quitas gravedad a esos temas de los que trata, es que la novela es cómica, la novela es muy ácida. Además, la Inglaterra de la época venía de ese famoso estoicismo que presumen los británicos, venían de las guerras Boer, de la pérdida de sus últimas colonias, estaban en la etapa de la pérdida de sus últimas colonias en la India, y entonces era una Inglaterra que se basaba en las biografías de hombres prominentes, de grandes empresarios. Pero todos hombres. Pretenciosos. Claro, eso es. Y de ahí viene esa parodia del género de la biografía que hace Virginia Woolf en Orlando. Menuda maestra. Hay una cita que, es imposible hablar de Orlando sin hablar de esta cita de Janet Winterson, que escribe en su ensayo a propósito de Orlando, que dice así: la verdadera obra de arte va siempre más allá de los límites establecidos. Se desparrama, se emborracha, se queda despierta contigo hasta la madrugada. Te ofrece una oportunidad de ser otro. Y es lo que ella pretendió también un poco con esta obra, ¿no? Meternos por un momentito en la posibilidad de que todas esas características estuvieran bien vistas, que la transexualidad fuese aceptada, ¿no? Entonces, a mí me hace también pensar y decir, jolín, Virginia, o sea, ¿cómo eres capaz de abordar un tema, como ha dicho Javier, ¿no? Con tanta parodia, como ha dicho el autor, con tanto humor, porque al final se ha reído de lo que hacían los británicos en ese momento, ¿no? ¿Cómo eres capaz de abordar un tema tan profundo y tan necesario con ese toque de poder? Porque al final es poderío lo que tiene esta mujer. Es que yo creo que no lo podemos mejorar. Además, permitidme, voy a comparar un hecho biográfico de Virginia Woolf con algo muy actual.
Joel Dicker, el autor de Harry Keber, Los Baltimore, etcétera, etcétera, ha publicado su última novela, que todavía no está en España, en Francia sí que ha salido, Alaska Sanders, con su propia editorial. Joel Dicker ha creado su propia editorial y lo que ha hecho ha sido recuperar los derechos de anteriores novelas para hacer publicaciones en esta nueva línea editorial. Pues eso es lo que tú has comentado que ya hizo el matrimonio Woolf. Sí, así es. Ya lo hicieron. Virginia recuperó derechos de sus novelas para poder publicarlos y demás. Por lo tanto, esto lo único que nos confirma es que era una completa adelantada a su tiempo. Sí, fíjate si era adelantada a su tiempo, que en el 29 la vendió. O sea, fíjate si era adelantada a su tiempo, que en el 29 dijo, bueno, pues esto ya me ha dado suficiente, vamos a... No pasó por ningún proceso de fusión, escisión, absorción. Creo que no. Creo que el Pingüino y el Planeta estuvieron quietos ahí. Bueno, entonces, ¿recomendamos la lectura de Orlando? Vamos a mojarnos. Yo no. ¿Tú no? O sea, sí, la recomiendo muy fuerte, porque es un libro muy enriquecedor, pero tienes que estar muy convencido de que te quieres leer una novela que no te va a entretener. Yo permitidme que sí que se la recomiende a las personas que escriben o que quieren escribir. Yo creo que las personas que escribimos tenemos que leer una media de 50, 60 novelas al año. Para empezar. Y que dentro de esas novelas van a haber ligeras, un poco más duras, van a haber que nos gusten, otras que no nos gusten, pero todas nos van a enriquecer. Orlando enriquece porque además habla del papel de la mujer como creadora literaria en la época... ¿Verdad, Mamen? Pues yo no la iba a recomendar hasta que me he encontrado a Javier abajo, me ha dado la lección que acabáis de escuchar, entonces creo que tengo que recomendarla. Sí. Yo mantengo que no os la leáis, de verdad, lo digo. O sea, quiero decir, mucho más útil, no sé, cualquier cosa que hable también del empoderamiento femenino, de la normalización de la transexualidad, de cosas que hoy por hoy están más normalizadas. Virginia Woolf se merece una estatua, hoy y en todas las bibliotecas del mundo. Pero esta novela necesita un poquito de pan para pasar. Bueno, y permitidme también que, ya que estamos hablando de Virginia Woolf, que tuvo una vida complicada, tuvo una vida muy azarosa, desde bien pequeña, que si tenéis tiempo, veáis la película de Stephen Daldry, Las Horas, donde Virginia Woolf con es Nicole Kidman, ¿verdad? Nicole Kidman es la que hace Virginia Woolf, que además ganó el Oscar por ese papel, y es una película maravillosa. Apuntadísimo. Seguimos. La Plaza de las Letras, el podcast literario. Nos reclama, estábamos aquí fuera de micro todavía en el debate, pero nos reclama Javier que es su momento, porque claro... Bueno, es el momento de los oyentes. Contar más y mejor, Javier Alández. Hemos hablado ya de un montón de cosas, un montón de temas. Y sigo diciendo que todavía ni siquiera nos hemos puesto a escribir. Hoy me gustaría hablar de algo que para mí resulta clave, que es los personajes de una novela. Una historia es lo que son sus personajes. ¿De qué nos sirve una gran historia si no está protagonizada con personajes que resulten creíbles, verosímiles, reales? Pero ojo, que tú estás haciendo una diferencia entre grandes personajes y personajes verosímiles. ¿Y cuál es la diferencia entre personajes de una novela o personajes memorables? O ser capaces de hacer personajes memorables. La novela siempre va a tener los personajes que necesita. Habrá personajes que tengan una vida grandiosa, maravillosa, y otros personajes que vivan unas vidas intimistas, y la novela requerirá unos personajes u otros. Pero todos tendríamos que saber hacer personajes memorables para nuestra novela. Para ello... Así. Sutilmente. Bueno, daremos algún ejemplo ahora. Ahora daremos algún ejemplo. Sí que me gustaría que todos fuéramos capaces de diferenciar qué tipos de personaje tiene una novela, de clasificarlos. Tendríamos evidentemente a los protagonistas, los antagonistas, los secundarios, que siempre son pues estos que rodean al protagonista o rodean al antagonista,
Y esos personajes en tercer plano, que son circunstanciales, que aparecen en algún fragmento, pero simplemente ayudan a llevar la trama. Vamos a centrarnos en esos protagonistas, antagonistas y secundarios. Yo siempre digo que antagonista, y tal cual es la etimología, el antagonista es aquel personaje que pretende que el protagonista no consiga su objetivo. No tiene por qué ser necesariamente un personaje malvado. Por ejemplo, si yo soy un protagonista de una novela y yo tengo que tirar, ¿qué diré yo? El anillo del Señor de los Anillos al Monte del Destino, y mi madre viene y me dice, no vayas, mi madre es una antagonista. Y un mito. Es decir, que antagonistas no son villanos necesariamente. Tenemos que saber diferenciar a esos personajes. Esos personajes, además, los personajes no son buenos, buenísimos o malos, malísimos. Pero nada en la vida lo es, ¿no? Nada en la vida se define por una sola etiqueta. Dependiendo, Aitor. Cuando, por ejemplo, si somos escritores de novela infantil juvenil, sí que ayuda mucho esos personajes un poco más extremos, ¿no? Esos personajes que son buenos, muy buenos, o malos, malvadísimos. Sí, pero sin embargo ahora el gran ejemplo de la novela infantil juvenil que lo ha roto todo el mundo, que es evidentemente, y vuelve a salir, y torna a la trompa al chic, J.K. Rowling con Harry Potter, su malo malísimo, el segundo malo malísimo, que es Snape, resulta que es bueno, y luego su bueno buenísimo, que es el director de la escuela, que no me va a salir el nombre, resulta que al final no es el más simpático del mundo. Pero fijaos, J.K. Rowling, como gran escritora que es, nos guste o no nos guste lo que escribe, yo la considero una maestra, una grandísima escritora. Hizo algo mágico en su momento. Ella, tras una serie un periplo complicado, escribe el primer libro de Harry Potter. Consigue un nicho de lectores y va haciendo crecer los libros conforme crece la edad de ese primer nicho de lectores. Por lo tanto, en el primer libro sí que nos encontramos ese Harry Potter que es la inocencia pura, es la bondad pura, y sus tíos que son malísimos, y ya aparece Snape y McGonagall y Dumbledore, que es un amor de hombre. Pero a medida que la saga va creciendo, aparece ella no es la ambigüedad. Claro, ella no escribe te la compro, sí, muy bien. Ella va escribiendo conforme crece la edad de sus primeros lectores. Formidable. Lo va a romper, te lo he dicho este año, lo va a romper. Pero realmente las novelas que leemos y demás, nos gusta que tengan unos personajes redondos, unos personajes con una complejidad, con un prisma de luz. Que sean profundos, que sean buenos con dobleces, con sombras, y malos con causas justas, o con causas que compartiríamos, ¿verdad? O con afectos, que es que el malo más malo del mundo quiere a sus hijos. Claro, sin duda. Pero todo eso tenemos que ser capaces de englobarlo dentro de un personaje. Tenemos que averiguar en qué conflicto se mueve el personaje, qué es lo que está ocurriendo. ¿Os acordáis que hablábamos de la trama? Qué importante es la trama, ¿no? Porque cada trama va a necesitar un personaje que tenga esas cualidades para enfrentarse o evitar los objetivos que se plantean en la trama. ¿Y qué papel van a jugar cada uno de ellos? Eso es muy importante. A lo largo del arco de la historia, cada personaje ha de jugar su papel, el que sea, el que hayamos designado nosotros. Y para saber cómo actuarán, tendremos que saber cómo reaccionarán. Tendremos que saber ese papel que van a jugar, y para ello será importante conocer su descripción física, su descripción psicológica y su descripción social. Luego, evidentemente, cada persona que escribe incide más. Yo, por ejemplo, no soy de hacer grandes descripciones físicas. Prefiero que cada lectora o cada lector se imagine en su cabeza ese personaje. Pero esa descripción psicológica o esa descripción social es necesario para conocer las convicciones, para conocer el por qué o persigue un objetivo o por qué quiere evitar que el protagonista persiga un objetivo. Y tenemos que conocer las relaciones entre ellos. Por eso, yo lo que hago son fichas de personajes. ¿Habéis hecho alguna vez fichas de personajes? Bueno,
tan sencillo como tener un A4, un folio, que luego lo clavaremos en la pared, con el nombre del personaje, con esos datos que no necesariamente van a aparecer en la novela. ¿Cómo era el personaje antes de que comience la trama que se va a contar? ¿Tiene manías? ¿Tiene costumbres? ¿Cómo se lleva con su familia? ¿Cómo piensa respecto a determinados temas? Me estoy imaginando en este momento en la escena de la película en la que el escritor se propone, bueno, tiene una idea brillante y se propone llevarla a cabo ya. Entonces se encierra en su habitación y empieza a empapelar todas las paredes con ideas, con fichas, como tú bien has dicho, ¿no? Con un mapa, una pizarra donde van sucediendo los hechos. Me lo estoy imaginando total. Eso sí, eres escritor de mapa. Si eres escritor Bueno, de brújula, es un poquito diferente. Pero fijaos, bueno. yo no sé si Arthur Conan Doyle era de brújula o de mapa. ¿Alguien lo sabe por aquí? No, eso es la chanza. ¿Alguien lo sabe por aquí? Igual no lo sabe ni él. Pero realmente... Que pecamos un poco todos de todo, ¿eh? Realmente Arthur Conan Doyle hizo un maravilloso estudio de personajes antes de comenzar a escribir su serie de Sherlock Holmes. Y es el ejemplo del que me gustaría que habláramos. ¿Os parece bien? Dale. En Sherlock Holmes hay una amalgama de personajes alrededor de sus aventuras y seguro que a medida que los voy a nombrar los recordamos todos. Sherlock es el protagonista, acompañado del eterno John Watson, que viven en el 221B de Baker Street, que es propiedad de la señora Hudson, donde Lestrade, el inspector de Scotland Yard, le pide ayuda recurrentemente, y donde el profesor Moriarty es el malvado que tiene unos planes de criminales que Sherlock Holmes, no le quiere dejar llevar a cabo. Irene Adler puede ser una secuaz de... Fijémonos en el personaje de Sherlock Holmes. Todos lo tenemos en la cabeza, todos hemos visto alguna interpretación del mismo, desde la última serie que hizo Benedict Cumberbatch como Sherlock hasta los dibujos animados de Akira Toriyama. ¿Es Akira Toriyama? No. Es el de Estudio Ghibli. Sí, es el de Estudio Ghibli. Es Miyazaki, Hayao Miyazaki. Todos tenemos una representación del mismo, pero todos conocemos esa variante física, psicológica y social de ese personaje. La física, pues bueno, ¿quién no se imagina a Sherlock Holmes con la pipa, con la gorra, con la gabardina? Quizá alto, fibroso por su práctica del boxeo y demás. Pero, ¿y la psicológica? La psicológica es la más importante de todos. ¿Qué os sugiere la psicología de Sherlock Holmes? Mamen, ¿a ti te sugiere algo? A mí me parece... Disculpa, que te corté. Yo me quita la palabra. Disculpa. A mí me parece un Asperger de manual. Absolutamente. Un sociópata de manual. Sí, me gusta mucho más sociópata que Asperger. Un sociópata de manual con cero empatía por los clientes que vienen a contarle los casos, por su dolor, etc. Es una persona de una inteligencia desmesurada y de ahí que utilice ese método de la deducción para... Y una persona que se relaja con lo más extremo del mundo, o tocando el violín o consumiendo cocaína. Pues lo normal de esa época. O con peleas. Además, el disfrazarse forma parte de la manera en la que investiga los casos y cuando se disfraza, se despoja de esa personalidad sociópata de Sherlock Holmes para ser más simpático, para conectar más con la gente, para llegar hasta donde quiere llegar con ese disfraz. Y todo eso no se le ocurre a Conan Doyle a medida que va escribiendo. Conan Doyle realiza un perfil del personaje antes de ponerse a escribir. Por lo tanto, la recomendación de hoy es fichas de personajes. Vamos a conocerlos, vamos a conocer quiénes son, vamos a conocer cómo eran antes de que tomaran partido en la historia que vamos a contar, vamos a conocer cuál es su psicología, cómo reaccionarán, cuál es su vocabulario, su forma de vestir, sus costumbres. Y una vez tengamos esas fichas de personajes de cada uno de ellos, de los principales, cómo se relacionan entre ellos. Estamos muy cerca de llegar a la página en blanco, lo estoy sintiendo ya. Pero gracias, Javier, es un portento escucharte. Eres un portento y es delicioso escucharte. Y ya está, ¿no? Ya Seguimos está. en la Plaza de las Letras, que tenemos visita. La Plaza de las Letras,
el podcast literario de Plaza Radio. Seguimos en la Plaza de las Letras y ha llegado la feria. Y como ha llegado la feria, tenemos visita con nosotros, está en el estudio Alicia Moy, Entre Líneas Valencia en Instagram, porque ella es, además de correctora y profesora de emociones en la literatura y 1500 cosas que ahora nos va a contar, es bookstagrammer. Pues gracias por haberme invitado a este espacio. ¿Es tu casa? Estoy muy feliz y un poquito nerviosa. Es un espacio donde además tú puedes hablar desde todos los puntos, ¿no? Porque abarcas un poquito todo lo que hacemos aquí, que es hablar de libros, hablar de autores. Sí, bueno, yo, así para hacer un resumen, corrijo novelas de modo freelance. También soy lectora profesional para una editorial de la que no puedo decir, porque si sabemos lo que es lector profesional, evidentemente no se puede decir. Evidentemente. Porque básicamente yo digo si debería publicarse un libro o no, con lo cual... Es mejor que nadie sepa para qué Exactamente. Es mejor no ser su enemigo. Sí. Luego también soy mentora de escritores. Básicamente es, bueno, yo siempre acompaño al escritor que quiere desde el inicio, que tiene su sueño de escribir una novela, pero no sabe un poco cómo, entonces pues hacemos mentorías, que son videollamadas o por Zoom, y bueno, íbamos comentando la trama, los personajes, la ficha de personajes, que ha estado muy bien, que lo he escuchado, y todo eso, y dudas que puedan tener, porque normalmente te encuentras, también soy un poco psicóloga, sin serlo, porque normalmente te encuentras con que la gente suele creer muy poquito en sí mismo y entonces de vez en cuando tiene esos bloqueos, y yo les recuerdo por qué han empezado y por qué están aquí. ¿Y qué es más difícil, manejar a alguien que no confía en sí mismo o a alguien al que hay que pararle los pies y decirle, nene, que tú estás para escribir un teo? Me has gritado la pregunta. Perdón. Obviamente segunda parte. No he tenido muchos, pero sí que he tenido alguno. Y lo mejor de todo es que se ha puesto en contacto conmigo y ha sido como, me encanta leerme, yo creo que, pero así, yo creo que, bueno, algo habrá que hacerle, ¿no? En plan, una corrección un poquito así tal, pero bueno, que yo la leo y me sigo y me encanta, cada vez que me leo me gusta más mi novela. Ay, qué pesadez y qué mentira tan grande, ¿no? Estoy encantado de conocerme. No claro, igual alguien, ¿sabes? Cuando lo escuche dice, soy yo. Bueno, y claro, yo luego empecé a corregir y esa persona al final, porque fue uno en concreto, al final dijo, menuda diferencia de cuando empecé a trabajar contigo ahora. Bueno, vaya. Magnífico, pudiste manejarlo muy bien. No, la verdad es que fue muy agradable porque desde el principio él siguió mis críticas, o sea, son críticas constructivas, yo siempre corrijo y digo, porque a mí me gusta decir lo que está muy bien y digo, wow, brillante, y también digo lo que está mal y el por qué y explico la técnica, explico por qué, pim, porque me gusta que aprendan, ¿no? Y conforme ellos van corrigiendo, se les nota un aprendizaje, entonces ellos también se dan cuenta. Y él me dijo que había aprendido muchísimo. Qué bien. Alicia, estoy muy contenta de que estés hoy aquí porque siempre intentamos trabajar un poco todos los puntos del ciclo del libro, ¿no? El autor, bueno, por supuesto la editorial, el librero, que luego es el encargado de vender ese libro. Pero, ¿qué sería un libro sin un corrector? ¿Qué sería? Absolutamente nada. Y qué sí. Poco a veces, bueno, sin un corrector, sin un traductor, qué poco a veces o qué poca luz ponemos en esa figura, ¿no? Que realmente forma parte y es imprescindible. ¿Cómo empiezas tú como correctora y cuánto crees que se valora esa figura actualmente? Pues mira, yo empecé lo típico de esto que dices de el universo, porque yo no creía nada en mí, es verdad, bueno, mamen sabe un poco la historia por el taller del que luego hablaremos. Pero yo soy la típica, yo era la típica que no creía nada en mí, pim. Y luego una amiga de una amiga dijo, conozco a alguien que necesita que le ayuden con su novela y eres tú la que tienes que ayudarle. Y así empezó todo, el boca a oreja que se dice. De ahí ya en Instagram empezó a hablarme gente, oye, quiero que me corrijas, pim, pam. Alicia, disculpa, cuéntanos realmente en qué consiste la labor de corrección. Porque a lo mejor la idea preconcebida puede ser una corrección ortotipográfica, ortográfica, pero yo creo que la labor de corrección es muchísimo más que todo eso. El estilo también, claro, hablabas antes de la técnica. Exacto, es que, a ver, está el corrector ortotipográfico y el corrector de estilo, que es, digamos, lo que conocemos básicamente todos, pero yo es que también realizo, y mucha gente, yo conozco otros correctores que también lo hacen, que realizan más un trabajo de editing, de edición. Más bien, yo englobo todo. A ver, yo te ofrezco los dos servicios y tú eliges, pero claro, yo en el otro englobo
que te hago la ortotipográfica, te hago la de estilo, que la de estilo básicamente es que a lo mejor yo con tus mismas palabras las cambio de orden y la frase suena mejor, ¿no? Como decía Truman Capote, yo soy muy de buscar la música de las palabras, porque es así. Entonces, aparte de eso, yo también estoy todo el rato centrándome en argumento, en técnica, en si el personaje cuadra, si el personaje es creíble, si es mejor matarlo, porque para qué, y le das un porqué a tu personaje principal, todo. Entonces, claro, yo en la corrección voy señalando y voy diciendo con colores, tal, comentarios, todo esto. ¿Llegas a sentir el libro que posteriormente se publica como en parte tuyo? A ver, ahí siempre hay un trabajo mío que es verdad que sí que dejas una parte de ti. Incluso yo es que también me lo tomo muy... O sea, yo como me encanta mi trabajo y me apasiona, pues me meto mucho. Entonces, hay veces incluso que me cabreo. O sea, me cabreo porque digo, joder, tú eres muy bueno en esto y no sé qué te ha pasado en este capítulo, ¿sabes? Y se lo digo al escritor o a la escritora, le digo, oye, ¿qué te ha pasado? Que aquí no has estado bien. O a lo mejor veo una trama que ha pasado de puntillas y yo digo, pues si tienes un diamante aquí en esta subtrama, explótala, por Dios. O sea, me la has resuelto así cuando podías estar capítulos y capítulos metiendo suspense. Y cuando... Una pregunta que me acaba de surgir ahora. ¿Cuándo crees que es mejor contratar la figura del corrector? ¿Una vez finalizada la novela o durante el proceso de escritura? Depende de la persona, porque hay gente que conmigo ha contactado ya teniendo la novela hecha, pero también te digo que es muy complicado. El reescribirla es muy complicado. Muy complicado. Es más difícil que estar durante el proceso. Poquito a poco. Porque yo también ofrezco me vas enviando capítulos y vamos trabajando. Si no tienes muy claro cómo escribir una novela. Ahora, si lo tienes claro o ya tienes varias, ya tienes un bagaje, perfectamente puede ser cuando la tienes completa. Perfectamente. Al final lo que haces, Alicia, es ese servicio de acompañamiento profesional, porque aunque dices que eres freelance, eres lectora profesional para una editorial, con lo cual es evidente que tu experiencia y tu expertise es válido. O sea, cuando dices aquí hay una trama que es brillante, sabes por qué lo dices. O sea, y todo esto a mí me lleva a preguntarte muy claramente, ¿cuántos libros que no te gustan te lees? Pues me he leído alguno. A ver, qué elegante ha sido, ¿verdad? De manera, o sea, por placer, o sea, en plan por placer, si empiezo a leer y en la página 20 no me ha enganchado, no me refiero a lo típico de lectura rápida que queremos ahora, que queremos novela corta, rápida, me refiero a que si yo en las primeras 20 páginas no he visto nada que me apasione en esa novela, yo no pierdo el tiempo porque tengo mucho para leer. Ahora, a nivel profesional, sí he leído algunas que he dicho, Dios mío, y me las he tenido que acabar, claro, y he pensado, ¿por qué? ¿Qué suplicio? Pero la he acabado y luego he explicado el por qué no me gusta y por qué no considero que no debería publicarse, no deberían gastarse ese... ¿Cuál es el perfil de personas que se acercan a una correctora profesional? ¿Son personas cuyo objetivo es autopublicar? ¿Son personas que luego quieren enviar editoriales? Pues mira, la verdad es que la gente que se ha acercado a mí, yo suelo corregir a gente que es novel. ¿Vale? Porque al ser freelance, pero la gente suele decir siempre que se va como a autopublicar porque como que lo tienen todo perdido. Ya empiezan desde ahí, excepto algunos, pero ya empiezan desde ahí de, bueno, yo me voy a autopublicar porque a mí una editorial no me va a coger, tal y cual, ¿no? Y entonces yo siempre digo, bueno, cuando acabemos hablamos. Yo voy a ver tu novela y si yo creo que tiene potencial, de hecho yo hace poco hay 2 de mis escritores a los que les he presentado concurso, les he dicho, quiero que os presentéis a tal concurso porque hay posibilidades. La puerta no está, o sea, no hay que cerrarse las puertas. Y incluso hay a quien yo le he dicho, preséntate en editoriales porque te van a publicar y así ha pasado. Acabará siendo Alicia agente literaria. Ya hago aquí una lo tengo pensado, incluso montar editorial también. Por supuesto, yo creo que ambas dos sí, serán parte de tu vida. Porque hay editoriales de autopublicación que, ojito, pero eso es otro melón. Sí. No lo abras hoy. Si queréis le dedicamos un programa, te vienes otro día. Me parece estupendo. Y te vienes un día y rajamos fuerte. Ha surgido un jardín ahí que, cuidado. Sí, un negocio. El diamante en bruto de la subtrama. Bueno, y yo ahora me voy a mojar un poquito. A ver qué os parece. Porque, bueno, seguro que conocéis esta corriente actual que por desgracia, lo siento, tenemos presente hoy en día, que es los personajes famosos que publican libros, pero que no los escriben. Pero eso ha pasado toda la vida. Bueno, ha pasado toda la vida, pero últimamente ya no es
una persona pues, adulta, ¿no? Pasa con todo. Lo que pasa es que encima cada vez se oculta menos, o sea, cada vez se sabe más, ¿no? Pero, sin embargo, el nombre del escritor o la escritora real no aparece en el libro. El libro aparece firmado y las regalías se las lleva el supuesto autor, que es el personaje famoso. ¿Te consta esto, Alicia? ¿Cómo te sienta? ¿Cómo...? Que parece como que... ¿Qué sonrisa está poniendo que dice mucho más de lo que vaya a decir ahora, seguro? Es como que no sé, como que estás mirando mi vida por una lupita. Tengo 2 casos. El primero es que yo en su día, cuando empecé, llegué a escribirle el libro a alguien que no es conocido. O sea, esta persona llegó a mí para que yo le corrigiera y cuando acabé yo le dije, mira, es que de verdad, esto habría que reescribirlo. O sea, no hay manera. Yo te puedo señalar cosas, pero esto hay que reescribirlo. Y me dijo, es que yo no sé escribir, ¿me lo reescribes? Y dije, bueno, vale. La tontería de la novatada de que al principio quieres como pagar tú por trabajar, ¿no? De lo que te gusta. Entonces yo lo reescribí y no aparezco ni en agradecimiento siquiera. ¡Oh, qué elegante! Qué sí, bien. es maravilloso. Qué bien, qué bien. Ya no es de escrito por experiencia de, o contado por como hermanito, ¿no? Que tiene Claro, escrito sí. por la experiencia de, ¿vale? No, o sea, ni siquiera pone gracias. Ni siquiera. Pero es que hace poco llegó a mí, no voy a decir nombres, una persona que tiene muchísimos seguidores al que yo seguía, bueno, y yo sigo porque me encanta, y fue porque yo compartí una publicación suya porque me flipó, y esa persona, pues, lo vio, me dijo gracias, y de repente vio mi perfil. Y me dijo, mira, que hay una editorial que ha contactado conmigo que quiere que yo publique un libro, pero no tengo ni idea. Es más, hablamos y tal, y él me dijo, he dicho él, pero bueno, no voy a decir. Es como Orlando. Vale, exacto. Y él me dijo, bueno, es que yo presenté cierto trabajo a la editora y me dijo, te lo escribimos nosotros. Dice, entonces yo sentí como que lo que escribiera era una mierda, básicamente, con perdón. Pero no hacía falta, quiero decir, sin el cómo, ¿eh? O sea... Y yo le dije, primer punto, yo creo que esa editora no ha escrito en su vida, porque si no, no te lo habría dicho así. Desde mi humilde opinión, o sea, habría empatía y diría, oye, mira, tal. Y le dije, segundo punto, ¿tú qué quieres hacer? Y él me dijo, no, yo les he dicho que si no lo escribo yo no, porque yo no voy a estar poniendo mi cara a algo que yo no he escrito. Pero no hay gente así. Qué honestidad. No hay gente así. Claro, no hay gente así. Hay gente que dice, hostia, esta editorial quiere que yo publique y me lo escribe y me pagan. ¿Y el caso de una hiperfamosa que contrata a otro hiperfamoso para que le escriba el libro? ¿Te refieres a una hiperfamosa cuyas iniciales son BE y el hiperfamoso es BI? Es correcto. El negro es Boris Izaguirre y el libro es el de Belén Esteban. ¿Yo para qué? ¿Para qué quieres que te comente? Pues mira, permitidme un momento Es que que es muy rompa, fuerte todo. que rompa una lanza en favor de este tipo de prácticas. Hombre, sí, mejor que escriba Boris que escriba Belén No. Esteban. Bueno, eso sí, por supuesto. Siempre. Vamos a ver. Para que Apple desarrolle unos AirPods, unos auriculares inalámbricos y tal, tiene que haber vendido muchísimos ordenadores previamente y tener la capacidad de invertir en productos que no se sabe si van a tener mercado o no. Hay editoriales que están publicando libros de personajes famosos, que podemos llamarlo literatura, pseudoliteratura, lo que queramos, pero que gracias a esos beneficios están publicando autores noveles. Y están dando oportunidad a autores que no tienen cabida en esa editorial gracias a que han obtenido beneficios con ese tipo de libros. A ver, Pero realmente están publicando a muchos autores noveles. esa era la pregunta. Y sobre todo, una cosa es que eso se haga como negocio, que creo que las 4 personas que estamos aquí entendemos que la publicación masiva es un negocio. ¿Y no os duele a vosotros como escritores que utilicen el libro, algo que emana desde nuestras entrañas y donde ponemos tanto los que escribimos porque queremos y no porque una editorial nos llama, nos dice queremos que hagas algo más dentro de todo tu merchandising, que es un libro? A mí me duele profundamente, digo, sobre todo en la librería, que veo la cantidad de autores que han hecho una novela maravillosa que no se vende y sin embargo luego Belén Esteban saca un libro sin ser escritora ni tener ninguna ganas de escribir, y ese libro se vende más que alguien que se ha pasado días, horas... Bueno, fue el número 1 en ventas durante meses. También habla mucho de este país, Correcto. y de la educación de este país. Correcto. Vuelvo a mi argumento, si me permitís. Al final eso es negocio, pero yo creo que el matiz al que se refiere Alicia es que esa persona llega un momento en el que tiene que ser capaz de decir, no, mira, yo o lo escribo yo
o no. Y si no te vale porque yo no sé escribir la P con la A mí me suena fa porque no sé escribir, pues oye, yo me voy a mi casa y no pasa nada. Yo creo que el matiz está ahí, ¿no? Sí. Porque que esto es un negocio, lo sabemos todos. Absolutamente. No, pero es que luego el caso es que yo hablando con esa persona vi cuál era el problema y ahora mismo él está trabajando conmigo. No sé si al final lo presentará a esa editorial, no lo sé, yo espero que sí. Y en 3 capítulos te puedo decir que él se ha quitado esa presión y está escribiendo de una manera increíble. Y no lo digo porque sea yo aquí, simplemente yo le quité la presión. Le dije, oye, no escribes mierda hablando mal y pronto. Lo que pasa es que te han dicho que tienes que hacerlo así, así, así y tú no eres así, así, así. Claro. Entonces quítate el traje y escribe como eres tú. Claro. Que es a fin de cuentas lo que la gente ve en Instagram. La Hablando- gente te compra por tu autenticidad, no por... Hablando de escribir como eres tú, correctora con un montón de años de experiencia y todavía no has publicado tu primera novela. Ujú. ¿Crees que eso tiene algo que ver con el perfeccionismo que Sí. caracteriza al corrector? Sí, ahí me has dado de lleno. Yo empecé, o sea, mi mundo, mi vida literaria empezó en que yo acabé mi carrera de historia y yo quería escribir novela histórica. Bueno, en realidad quería hacer doctorado o escribir novela histórica. Hablé con mi profesor favorito y me dijo, ni se te ocurra hacer el doctorado, te vas a morir durante 20 años hasta que puedas vivir de esto. Entonces, haz novela histórica. Y bueno, como yo soy tan así, entonces me quise aprender técnica y me busqué la escuela del Ateneo de Escritura Barcelonés, la escuela de escritura del Ateneo Barcelonés, perdón, y estuve allí 3 años dando técnica, novela y tal. Y hice novela, de hecho tengo una novela hasta la página 120 histórica de un personaje no conocido, tal, pero me bloqueé. Y empecé con esto de las correcciones y ahora, claro, ¿qué pasa? Que yo escribo y me corrijo. Entonces es horrible. O sea, he perdido como... La frescura. La esencia de decir, voy a disfrutar y ya está, que es lo que yo aconsejo a todo el mundo, ¿no? Que le digo, sobre todo disfruta, ya Vale. corrijo yo luego. Entonces yo escribo una línea y digo, no suena bien. ¿Sabes? En vez de decir, oye, suéltalo y ya corregiremos al final. Vale, no soy nadie para darte yo a ti un consejo, pero No, en sí. este caso me lo voy a permitir. Igual que dicen que los psicólogos tienen que tener su psicólogo porque ellos también tienen problemas, ¿no crees que los correctores deberían tener un corrector externo que no seas tú, que no te vaya a juzgar como te juzgas tú, pero Claro. al mismo tiempo que te dé una visión Sí, sí, interesante? sí. Además yo tengo muy claro que yo el día que... O sea, yo tengo ahora mismo 2 ideas muy claras, pero me estoy debatiendo entre las 2. Alicia, cuéntanos cómo alguien que escribe y siente que necesita los servicios de una persona para realizar correcciones, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo? En mi caso es a través de Instagram. Yo, bueno, estoy ya trabajando en mi página web, todavía no está ya a medias, pero a través de Instagram, @entrelineasvalencia, ahí me hablan por privado lo que necesiten. Si, aunque sea una consulta de, oye, mira, esto tal, contesto sin problemas. Sin compromisos. Exacto, y sin compromiso. Y ¿eh? si no os contesta, nos escribís a nosotros y nosotros en un Ay, momento y un consejo que determinado- le quiero dar a la gente, perdóname. Por favor. Que cuando vaya a contratar a un corrector siempre pida una muestra de corrección gratuita. Siempre. Explícanos qué es eso, Alicia, por favor. Pues mira, tú, por ejemplo, cuando la gente se pone en contacto conmigo y me consta que con otros compañeros también, lo que hacemos es pedir unas 3-5 páginas. Entonces nosotros la corregimos gratuitamente para que tú veas cómo trabajamos, por si te gusta o no, y te damos el presupuesto y tú a partir de ahí tiras. Porque claro, comprar un servicio sin saber cómo es, ¿no? Esto es como si voy a comprar un coche y no tengo ni idea de cómo es, pero te doy el dinero, te digo, vale, confío en ti. Entonces, que la gente pida una muestra. Qué siempre. buen consejo, Y muchas qué gracias. honesto, volvemos Sí. a lo de antes, y qué honesto. Alicia, antes de que te vayas, te queremos hacer unas preguntitas que tenemos en una seccioncita que se llama Filias Literarias. Vale. No le hemos llamado fobias porque ya las fobias se las trabaja cada uno, Vale. como pueda en su casa. Pero si tuvieras que decir, de entre todas las novelas que has leído profesional o personalmente, porque la vida es larguísima, ¿cuál sería tu favorita? Y me da igual si no es novela, ¿eh? si es una obra de teatro A o ver. si es un ensayo, también nos vale. A mí o sea, elegir favorita me cuesta muchísimo, pero por ejemplo El Principito forma parte de mí y creo que siempre hay que leerlo alguna vez, o sea, varias veces en la vida, porque según en el momento en el que estás tiene otra lectura, siempre. Y luego hay otra persona que es porque me llegó al alma cuando lo leí, era ya mucho más joven y tal, que es Zafón. A mí me apasiona su pluma. Zafón me apasionó y se me quedó ahí y es como, yo creo que todo el mundo debería de leer a Zafón. Fíjate que hablábamos de personajes y dentro de La sombra del viento
Fermín Romero de Torres maravilla. es Para un mí personaje maravilloso. Sí, maravilloso. Mira, se me pone la piel de gallina. Es que, de verdad, maravilloso. Sí, la familia Sempere. Es que es precioso. O sea, el mundo Zafón es precioso. Y si tuvieras que recomendar 3 libros ahora mismo, así a buena pluma, pam, 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 o pim, pim, como dices Pam, tú. pam, pam. Vale. Mira, por ejemplo, Javier Peña, Agnes Buenfelices, uno de los dos, o los dos. Javier Peña a mí me encanta. Los dos. Los dos son brutales. La estructura. Maneja las estructuras como a él le da la gana. O sea, jugaba al ajedrez de joven y se nota. O sea, maneja la estructura y es una maravilla leerle. Es una calidad literaria increíble. A Javier Peña lo tenemos que tener algún día aquí. Sí, es maravilloso. Oírle es... Apuntado. Sí, y hace unos talleres, que yo estoy en el de novela porque ahora me permito hacer mis talleres conmigo misma. Y escucharle es de verdad maravilloso. Otro, Casas Vacías, de Brenda Navarro, que el otro día me compré en Imperio el segundo. Casas Vacías me parece demoledor, pero tiene también las dos narradoras. Me pareció brutal que las dos narradoras que hay en la historia, bueno... El otro día estuvo Brenda en Valencia, lo sabes, y yo me enteré después. Pues no Casi tenía me ni idea. muero. Sí. Jolín. Hace una semana. No sé si puedo contar un poco el argumento. Pero poquito. Muy poquito, vale. A una madre que le secuestran al hijo. Entonces, está narrado por la madre a la que le secuestran el hijo y la madre que se lo lleva. Brutal el libro, brutal. Y otro, más sí, rápido, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes también. Qué título tan bonito. La voz de Alexi me pareció muy valiente para la autora. Se arriesgó mucho, pero maravilla de novela. Alicia Moy, en Instagram te podemos encontrar como Entre Líneas Valencia. Muchísimas gracias, esta es tu casa. Gracias a vosotros. No tienes ni que avisar, siempre Al habrá final, lentejas. mira, al final me he relajado. Gracias, ¿eh? Seguimos. Gracias a ti, Alicia. Suena la música de alegría porque toca Mamen, pero le voy a robar un minuto para contaros que tenéis que ir a las librerías en unos días, porque se va a publicar el nuevo libro de Javier Alandes, que es tímido, pero no habla de una novela que tiene una pinta deliciosa y que no la he leído a la hora que grabamos este programa, pero espero haber leído cuando salga a la venta. Pues el 4 de mayo está en librerías Los Guardianes del Prado. Está publicado por Editorial Espasa y para dar un pequeño toque de la sinopsis, Valencia, 1936, un complot para robar las Meninas. Recordemos que las Meninas acaban en Valencia en la huida del gobierno republicano cuando Madrid es tomado por las tropas nacionales. Hay que leerse esa novela como todo lo que escribe Alandes, escribe bellísimo. Y esto lo digo yo, no lo dice él. Todo tuyo, Mamen. Qué orgullo, ¿no? Tener en este programa a la promesa del año, porque es la promesa Sin del duda, año. sin Y no duda. lo decimos nosotros. Ya está, pobrecito, ya está. Se pone rojo. Bueno, yo quería hablaros hoy de un libro muy especial, como todos los que elijo. Además, me pasó algo muy curioso, que fue que yo siempre para cada programa intento buscar un libro que en este periodo de tiempo me haya marcado. Y justo en este periodo he leído tantos, porque se acerca Feria del Libro y tenemos que leer mucho, que no lo encontraba. Hasta que el jueves llegó a mis manos La Escuela de Canto de Nell Leyson, una autora británica también, como la otra autora de la que hemos hablado hoy. Hoy va de autoras británicas, que se hizo famosa por su obra que publicó en 2012, Del color de la leche. Una obra que yo en la librería recomiendo y vendo muchísimo, pero que tengo que aceptar que no es para todos los públicos. Y ahora os voy a explicar por qué. Por la manera en la que está narrada. El otro día, cuando estaba yo leyendo este libro en la librería, vino una chica y, como siempre, a mí me los quitan de las manos. ¿Qué lees? Siempre quieren llevarse, ¿no?, lo que yo estoy leyendo. Y al ver que el libro no tenía puntos, no tenía comas, no tenía guiones, casi se vuelve loca. Pero este libro está mal escrito. Y digo, no, es así. ¿Cómo que es así? Y mi pregunta fue, ¿no te has leído Del color de la leche? Y me dijo, no. Y yo, pues, por ahí tienes que empezar. Ella, bueno, igual que Ruiz Zafón, que hablábamos antes, escribe poesía en prosa. Pero encima con más descaro, no lo hace en forma de verso, sin puntos, comas ni guiones, tratando de simbolizar lo que también caracteriza a todas sus novelas, que es un ambiente rural, un ambiente analfabeto, un ambiente donde prima pues la granja, la lana, las ovejas, las vacas, y a mí me llama mucho la atención. Y este caso, esta novela empieza con una niña
que vive en su casa con sus padres, su hermano que le hace bullying, que ya veréis lo importante que es eso. Empieza con el nacimiento de su hermanita, que adivina cómo se llama, Alicia. Agnes. Ay, Agnes, sí, ostras. Sí, la protagonista se llama Elin y su hermanita se llama Agnes. Agnes nace en un ambiente deplorable y ella la coge enseguida y le dice: no te preocupes, todo va a salir bien, estamos juntas y yo soy una mujer fuerte, yo te puedo sacar adelante, ¿no? De hecho, el fragmentito que voy a leer está relacionado. Y bueno, ella un día está haciendo la compra con su hermano, la protagonista, no la bebé, y su hermano de repente le dice que ella qué hace ahí, que se vaya. Ella le dice: ¿a dónde me voy a ir yo? Vete, Elin, vete. Total, ella se queda sola y caminando llega a una iglesia. Y en la iglesia están cantando. Y ella dice: qué maravilla, ¿qué es eso? Porque ella nunca ha escuchado la música. Y el cura le dice que ellos no hacen nada, que es Dios, que se mete dentro de ellos y de ahí sale la voz, ¿no? Que es un poquito lo que decimos los escritores cuando decimos que nosotros actuamos de canal, que realmente la historia llega a nosotros y nosotros somos los encargados de sacarla adelante. Y entonces ella se obsesiona con entrar en la escuela de canto. Pero ¿qué pasa? Chicos, ¿qué pasa? Que solamente pueden entrar hombres. Mira que me lo temía, ¿eh? Ella sabe que tiene el don, ella sabe qué es lo que quiere para su vida. Bueno, por otro lado, sus padres además no... Bueno, en su casa no está bien visto el tema de la iglesia porque dice que Dios no les ha ayudado, entonces no... O sea, lo tiene que hacer clandestinamente, a escondidas, pero además se tiene que hacer pasar por un hombre. Y vais a ver aquí, su hermano, una de las cosas que hace cuando le hace bullying es decirle que parece un hombre, porque está plana, porque tiene mucha fuerza, porque es muy valiente, entonces parece un hombre. Pues algo que ha sido su trauma toda la vida lo va a utilizar para meterse en la escuela de canto. ¿Qué pasa? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar por un don? ¿Somos capaces de romper nuestra familia? ¿Qué pensáis? Un don puede ser un don y una condena. Y además, por la mañana ser un don y por la tarde una condena, ¿eh? Literalmente. Yo siempre que escucho la palabra don, en mi cabeza resuena el tío Ben diciendo: un gran don conlleva una gran responsabilidad, y que efectivamente ese don puede traer consecuencias negativas a nosotros, pero si lo tenemos, yo creo que tenemos la responsabilidad de desarrollarlo. Y además, estoy de acuerdo, totalmente volviendo- contigo, totalmente. Volviendo un pelín a lo que decíamos antes, qué pena, ¿no? La cantidad de gente que tiene un don y de verdad no, o sea, por estar invisibilizado, por el ambiente donde ha nacido, no lo puede desarrollar. Qué pena. Bueno, voy a leer un fragmentito y además lo voy a leer como está escrito. Yo sé que algún día tú, Agnes, vas a leer esto, porque algún día tú también vas a saber leer. Y pasan los días en la escuela y pienso en ti, y no pienses que me he olvidado te. Y mientras los demás duermen, yo pienso en ti. Supongo que estás poniendo tus manos en los costados de la cuna de madera y levantando un pie y empezando a gatear por el mundo. Y yo estoy perdiéndome eso. Pero tienes que saber que yo tengo que hacer esto, porque lo estoy haciendo por ti, además de por mí, porque tú eres una chica, igual que yo. Creo que este trocito guarda a la perfección... Maravilla, por favor. Es una maravilla. Y cómo está escrito, guarda a la perfección la labor... O sea, todo lo que ella hace no lo hace simplemente por conseguirlo ella, sino por todas las mujeres que vienen detrás que también quieren pues, luchar por su sueño. Es muy bonito, es precioso. Igual no es para todo el mundo, porque yo entiendo que una persona quizá acostumbrada a leer novela o muy tradicional, pero bueno, ya habéis visto que lo he leído medio recitado porque está ahí en el limbo entre poesía y prosa, ¿no? Pero bueno. ¿Nos recuerdas el título, por favor, Mamen? La escuela de canto, Nell Leyson, autora de Del color de la leche. Recomiendo 2 en 1. Pues ya está. Otro a la lista. Qué triste es irse siempre. Sí, otro en la lista. Qué triste es irse siempre. Alicia, muchísimas gracias por venir y por quedarte un ratito. Gracias a vosotros, de verdad. Y de verdad que esta es tu casa, ¿eh? Ven cuando quieras. Vale, os tomo la palabra. Mamen, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, es un placer. Cuánta energía. Javier, la Nos próxima vemos. vez que nos veamos tendrás un éxito a la espalda. Y da igual que vendas 1 o 51. Con- La novela será buena. Mientras la novela guste y proporcione buenos ratos de lectura, el objetivo está cumplido. Efectivamente. Javier, gracias. Bravo. Hasta pronto. Esto ha sido la Plaza de las Letras. A la dirección de sonido ha estado Sofía Álvarez y yo soy Aitor Pilán de Miguel, y salvo que un juez diga lo contrario, tengo la intención de seguir siéndolo. Hasta pronto.